Gracias por conectarse el día de hoy. Estamos de manteles largos porque vamos a tener la oportunidad de fortalecer la región número 7 y el doctor Rómulo Cristóbal Montes de Oca nos va a hacer el favor de acompañarnos. Él es un entusiasta de su región y de su colegio. Él estuvo como expresidente del Colegio de Ginecología de los Altos de Chiapas. El doctor es egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, posgraduado en ginecobstetricia en el Hospital Ángeles de México, por supuesto con todas las certificaciones que la especialidad implica. Tiene una certificación por el The Fetal Medicine Foundation de United Kingdom, además de que ha estado siempre con mucho entusiasmo de trabajar para y por los colegios de la zona de la región 7 de con nosotros. Doctor Cristóbal, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un verdadero honor tenerlo y bienvenido. No sé si desee dirigirnos unas palabras antes de que podamos platicar. Hola, doctor Navarrete, doctora Miriam, muchas gracias por la Sí, invitación. La verdad que es un gran honor y un gran halago para mí el poder compartir con ustedes este momento, porque como bien dice doctor, la idea es que pues, los colegios nos unifiquemos y una cosa que yo he dicho y he repetido en mi colegio es que tratemos de homogeneizar nuestros conocimientos, que tratemos de que todos hablemos el mismo idioma en nuestra práctica diaria, que eso es muy importante, porque si bien podemos saber muchas cosas, pero si no las utilizamos, ese conocimiento, si no lo usamos en nuestra práctica diaria, entonces de nada nos va a servir. De ahí que esta idea de su colegio, doctor Navarrete, y del colegio de la doctora Miriam, que platicáramos entre nosotros sobre cómo hacer un ultrasonido en el consultorio del segundo trimestre. Es una idea que no solo necesariamente yo tengo que este, exponer mi práctica como la realizo, sino que también podemos compartir con los demás compañeros y amigos de los colegios si quieren intervenir, si quieren dar su punto de vista y si quieren hacer aclaraciones sobre el tema, son bienvenidos todos. La idea es que compartamos un conocimiento que es crucial en el control del embarazo y que todos deberíamos tener una práctica como Claro, es correcto, normativa al doctor. respecto, ¿no? Así es, yo le agradezco mucho y para quienes nos están escuchando y recién ingresando a esta extraordinaria charla, también queremos presentarles a nuestra invitada especial, es la doctora Miriam Jiménez Calderón. Ella es actualmente la presidenta del Colegio de Ciudad del Carmen. Doctora, bienvenida. No sé si gusta platicarnos un poquito de su colegio para que todos vayamos conociéndonos como equipo y como grupo antes de entrar de lleno en la ponencia del doctor Cristóbal. bueno, buenas noches. Antes que nada, pues sí, nuestro colegio es un colegio pequeño, ¿verdad? En comparación de muchos. Este es el colegio, se puede decir, hermano del de Campeche, pero pues aquí estamos tratando de hacer algo más. Recording Y in de, progress. ¿sí? Este, eh, pues le digo, aquí tenemos varios compañeros ya antiguos, otros que somos relativamente jóvenes, ¿verdad? Pero pues aquí tratando de fortalecer la enseñanza. Muy bien, pues Ujú. bienvenida, doctora Miriam, muchas gracias por acompañarnos y coincidiendo justo con lo que el doctor Cristóbal nos hace el favor de decir, es precisamente que podamos tener una charla en esta ocasión para quienes nos están escuchando. Va a ser más que una presentación temática habitual, se trata de charlar, platicar e intercambiar ideas y experiencias con el doctor Cristóbal Montes de Oca, de tal manera que quienes nos estén escuchando se sientan en la libertad a través de las mismas plataformas, mandar nuestras preguntas y las iremos pasando paulatinamente para que todos podamos estar en sesión. Y sin más preámbulo, entonces le voy a dejar la palabra al doctor Cristóbal Montes de Oca. El tema es ultrasonido del segundo semestre, del segundo trimestre sobre todo, y el subtítulo es Conversando entre ginecólogos.
de tal manera que la doctora Miriam va a tener la primer pregunta para dar inicio a esta extraordinaria charla. Doctor Rómulo, ¿cuáles serían los cortes básicos en la ecografía del segundo trimestre? Los que nosotros utilizamos o que utiliza usted. Y fíjese, doctora, que básicamente tenemos que hacer dos cortes básicos, los longitudinales o sagitales y los axiales o transversales. Con esos dos cortes básicos podemos completar un estudio de segundo trimestre. Sin embargo, si queremos ir un poquito más allá, por ejemplo, evaluar un poco mejor el cerebro, evaluar un poquito mejor los riñones, evaluar un poquito mejor el corazón, entonces tendríamos que ir a los cortes que son los longitudinales, los frontales, que también les llamamos los coronales, y con esos podemos ampliar un poco. Incluso hay cortes axiales que los podemos hacer un poquito más oblicuos para obtener imágenes, por ejemplo, de las salidas de los tractos de salida de los ventrículos, y con eso en general podemos lograr un buen ultrasonido del segundo trimestre. Creo que todos los ginecólogos luego tenemos un poquito de idea o discrepancia de cómo empezar, qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos pensando en una ecografía del segundo trimestre, porque luego tenemos como que mucho la idea de que lo importante es el del primer trimestre y luego el estructural y como que pareciera que este que está en el segundo trimestre, este, no queda muy claro qué debemos hacer o cuándo iniciar esta ecografía del segundo trimestre, doctor. Sí, doctor. Pues mire, básicamente hay un amplio espacio en la línea de tiempo de la edad gestacional en el que se puede realizar. Mucho depende de las habilidades del ecografista y también de la calidad del equipo que tenga, porque si usted quiere hacer una ecografía en la semana 18, que ya es factible hacerla, pues necesita de un equipo que tenga una muy buena resolución. Si su equipo es de gama media, pues yo recomendaría semana 22, 24, hablando de la edad gestacional. Obviamente también depende mucho de la capacidad de- del ecografista para realizar el estudio. Y básicamente, en la mayoría de los casos y de los hospitales de tercer nivel, los hacen entre la semana 20 y 22. Ahora bien, doctor, el ultrasonido estructural que pues, se consigue realizar en esta edad gestacional, en el segundo trimestre, es un estudio en donde la gran mayoría de veces nos queremos enfocar exclusivamente en la evaluación del feto. Y creo que por ahí deberíamos empezar a dejar los puntos claros. Lo primero que yo recomendaría hacer, y es lo que hago en mi práctica, es la evaluación de las condiciones maternas en el embarazo, es decir, evalúo cervix uterino y arterias uterinas. Yo creo que en la gran mayoría de las veces incluso he visto reportes radiológicos y algunos reportes realizados por ginecólogos también, en donde se olvida realizar el estudio de la valoración del cérvix y de las arterias uterinas. Y esto es crucial porque en esta evaluación nosotros podemos detectar dos de las mayores complicaciones del embarazo, que son el parto pretérmino y la preeclampsia. Obviamente a esta edad gestacional, pues la preeclampsia tardía, que ya no da lugar a manejo preventivo, ni mucho menos. Pero si obviamos realizar la evaluación de las arterias uterinas, pues estamos cometiendo una omisión muy importante porque pues evitamos hacer al menos la vigilancia apropiada para la detección de la preeclampsia. No solo la preeclampsia, sino también para lo que conocemos como el retraso en el crecimiento intrauterino, que es una también de las causas de muerte más frecuente, inadvertidas en el control del embarazo. Entonces, yo creo que nunca debemos olvidar que tenemos que realizar siempre, si nosotros estamos haciendo ultrasonidos del segundo trimestre y si no somos asistidos o apoyados por un médico fetal en nuestra práctica, pues sí deberíamos aprender a valorar las arterias uterinas como debidamente como debidamente es, y también hacer una evaluación correcta del cervix, que sabemos que
la evaluación correcta del cervix es a través del ultrasonido endovaginal y es muy importante tener una preparación adecuada de la paciente y esa preparación es básicamente que la paciente tenga la vejiga vacía. Hay otros pequeños detalles a la hora de introducir el traductor, que no se presione excesivamente para no alargar la medida del cervix. Y no olvidar que cuando estemos haciendo la evaluación del cervix, pedirle a la paciente que haga esfuerzo, que puje, que ahí podemos hacer otras detecciones de incompetencia cervical, que si no le solicitamos este pequeño movimiento a la paciente, podríamos dejar de un lado el diagnóstico de una incompetencia. En la evaluación ya nos habló ahorita el doctor un poquito sobre parto pretérmino, preeclampsia y la evaluación, por ejemplo, en cuanto a la evaluación cardíaca, ¿cuál sería la técnica que nos recomienda para una evaluación del situs solito? Sí, doctora, esa es yo creo que es una de las preguntas más importantes cuando vamos a realizar un ultrasonido. En ningún momento deberíamos dejar a un lado esta evaluación. Obviamente que para los que han leído sobre el tema, pues sabemos que la frecuencia de un situs inverso es como de 1 en 10.000 pacientes. Y pues decimos, no, a mí no me va a tocar. Yo como para qué me esfuerzo para hacer una evaluación de situs solitos. Y como todos sabemos, situs solitos significa la posición habitual en la que están los órganos. Y para que nosotros podamos decir que un corazón está en una posición habitual, pues tendríamos que haber evaluado la posición primero del feto, hacia dónde está su cráneo, hacia dónde está su columna, y de ahí en adelante poder decir, bueno, cuáles son las estructuras que yo me tengo que encontrar de aquí hacia arriba del cráneo para que yo pueda decir si este feto está teniendo un situs de sus órganos habitual. Si bien hay muchas técnicas para poderlo lograr, incluso yo por aquí cuando se me dificulta un poquito, tengo un feto para enseñarles a mis pacientes cómo está la paciente, cómo está su bebé, en qué posición está. Eso puede servir a veces. Sin embargo, yo he encontrado una forma que es muy práctica para el situs y normalmente yo empiezo a hacer una evaluación del feto a través de la exploración del cráneo. Si nosotros vamos al cráneo y podemos ubicar adecuadamente la posición del cerebelo, sabremos que el cerebelo, por ende, está en una posición posterior en relación al cuerpo del feto. De tal modo que esa posición posterior nos puede ubicar cuál es el lado derecho, cuál es el lado izquierdo del feto y cuál es la parte del frente. Y con esas cuatro posiciones nosotros podemos recorrer hacia arriba o hacia abajo dependiendo de cómo el feto se encuentre para poder establecer la posición de las estructuras. Sin más, yo creo que si todos buscáramos la posición del cerebelo, podríamos fácilmente ubicar la posición en la que debería estar el corazón, en la que debería estar el estómago. Y cuando a veces se nos dificulta encontrar estas posiciones, debemos buscar si estamos un poquito perdidos en la posición fetal, debemos buscar los brazos del feto y saber que la mano derecha siempre va a apuntar el dedo hacia abajo y la mano izquierda hacia arriba. Obviamente, dependiendo de la posición en la que se encuentra el feto. Por ejemplo, si el feto está en una posición cefálica con dorso a la izquierda, vamos a encontrar la mano del bebé con el dedito pulgar apuntando hacia abajo. Y eso nos va a orientar mucho. En varias ocasiones que he estado en talleres de ecografía, de análisis del corazón, uno de los profesores que nos ha acompañado nos hace mucho hincapié en imaginarnos qué brazo está primero en la posición del feto, el brazo derecho y el brazo izquierdo. Entonces, si podemos ubicar primero la posición del cerebelo y después la posición de los brazos, podemos después desarrollar toda la línea de las imágenes para poder encontrar la posición correcta de los ojos. No sé si fue claro. Yo traigo por ahí algunas imágenes. En el caso de que la explicación no sea muy clara, con mucho gusto puedo poner una imagen y explicarla. Ustedes me dicen, doctores. Claro, doctor, yo creo que suena bastante, a lo mejor quienes tenemos la oportunidad de dominar el ultrasonido, vamos a poner a nivel intermedio, nos queda claro, pero tal vez
los doctores jóvenes que van apenas comenzando todavía no logren identificar. Entonces, igual a lo mejor al final, en una oportunidad, nos comparte alguna de las imágenes, sería de mucha utilidad. Y hablando justo de este proceso de la evaluación del sistema nervioso central o del propio cerebro fetal, ¿cuáles son los cortes que realmente debemos de hacer? Porque yo mismo, al momento de estar haciendo, repito, sin ser experto, por supuesto, hay momentos en que trato de tomar los parámetros anatómicos que debo de hacer para estar cierto que hago las mediciones y ver las imágenes y quedarme con la sensación que está todo normal, pero no sé si lo estoy haciendo bien. Sí, doctor. Bueno, yo creo que nivel de experto hay muy poquitos. Incluso los propios médicos fetales tienen que concentrarse en una sola subespecialidad del feto, dedicarse solo al cerebro, dedicarse solo al corazón, para poder tener un alto nivel de diagnóstico, ¿no? Pero para nosotros que hacemos eh, ginecología en general, yo creo que con que sepamos bien hacer los cortes más importantes, estamos logrando una alta capacidad de detección y también una alta capacidad de obviar diagnósticos. Estas son las imágenes que yo quería compartir con respecto de la evaluación del cráneo. Como se trata de una evaluación básicamente del sistema nervioso central, una de las cosas que no debemos dejar de hacer es la evaluación de la columna. Y pues ya sabemos, ¿no? Que debemos observar la línea de la piel, que sea paralela a las líneas de la columna y que evaluemos tanto de manera longitudinal y transversal los cuerpos vertebrales. Sin embargo, algo que es muy importante y que jamás debemos obviar, no sé si se ve mi cursor, es la evaluación de este pequeño, de esta imagen que está aquí, que se llama el cono medular. El cono medular siempre debe estar en el segundo trimestre en la lumbar 3 aproximadamente. Y pues si contamos adecuadamente nuestras vértebras del piquito este del cono, debemos encontrarlo a ese nivel. Y es muy importante que se encuentre apuntando hacia el cuerpo vertebral. Cuando nosotros no vemos el cono medular de las formas que lo busquemos, ya sea en cortes, sobre todo longitudinales, entonces debemos ir a la línea de la piel, que seguramente si no encontramos un cono medular bien organizado, vamos a encontrar lesiones en la piel que nos pueden ayudar a hacer detecciones. Por ejemplo, los meningoceles aparecen sin la presencia del cono medular y es algo muy importante en la evaluación del sistema nervioso. Y pues ahí tengo también las imágenes que son los tres cortes principales que debemos nosotros hacer cada vez que hacemos un ultrasonido de segundo trimestre o estructural. El primer corte que está arriba a la izquierda es el que llamamos el talámico. Nosotros con la línea punteada estamos atravesando los tálamos y para poder hacer el corte, idealmente debemos encontrarnos la línea media del cerebro. Esta se encuentra interrumpida por lo que se llama el cabo del septum pelúcido. Siempre debemos encontrar esta interrupción y luego se termina en donde están los pedúnculos cerebrales. Cuando tenemos esa imagen, es exactamente en donde debemos hacer la medición del diámetro biparietal para poder nosotros después con el resto de las medidas tomar la edad gestacional aproximada por ultrasonido y el peso fetal. Pues nunca debemos dejar pasar que estas líneas deben estar todas presentes. Estas líneas yo los llamo marcadores. Y en esta oportunidad igual podemos evaluar la presencia de la cisura de Silvio, que esta se va viendo modificada en la medida que el embarazo va funcionando y debemos acostumbrarnos a verla, cuáles son sus características. Sabemos que en el fondo de la incisura del Silvio está la ínsula y que esta incisura, en la medida que el embarazo va avanzando, se va cerrando. El segundo corte es un corte longitudinal a través del cabo del septum hasta el cerebelo. Y ahí pues podemos evaluar el tamaño del cerebelo, podemos evaluar la medición de la cisterna magna y algo muy importante que es el grosor de la piel de la nuca. Aquí lo tenemos marcado y todos sabemos que el grosor de la piel de la nuca a esta edad no debe ser mayor a 7 milímetros. Si este paciente que estamos evaluando no tiene un ultrasonido de primer trimestre y tiene una nuca un grosor de su nuca mayor a 6 milímetros,
Entonces deberíamos encender nuestras antenitas y empezar a buscar otras características en el feto que puedan relacionarlas con un feto que pueda estar cruzando por una cromosomopatía. En todos los cortes, como vamos a ver, debe estar presente el cabo del septum pelúcido. Y el último corte que analizamos es el corte de los ventrículos laterales. Igual debemos tener, como ven en esta imagen, el cabo del septum pelúcido, la línea media, y nosotros debemos medir exactamente en donde se encuentra la marca de la incisura parieto-occipital. La incisura parieto-occipital nos dice, aquí mídeme, ¿no? Y entonces nosotros debemos medir on y on del ventrículo lateral. Casi siempre vamos a cruzar por el gomos del plexo coroideo, como se puede ver aquí. Entonces, si nosotros cumplimos con estas tres imágenes, con una evaluación correcta del, de la columna vertebral, un buen ultrasonido como ultrasonido de tamizaje para el segundo trimestre. Muy bien, doctor, muy clara. Siempre creo que estarle escuchando y viendo la imagen de lo que me está explicando me ayudó a dejar mucho más claro el concepto. Doctor, igual, otra de las cosas que debemos evaluar, pero muchas veces yo creo que lo obviamos, ¿verdad? Es la evaluación de la cara fetal. ¿Qué es lo que realmente tenemos que evaluar en la cara fetal? Sí, doctora, pues la cara fetal nos da mucha información. Básicamente, la mayoría de nosotros lo que quiere hacer es descartar la presencia de labio leporino y paladar hendido o lesiones a ese nivel. Pues para poder evaluar, a veces el feto no está en una posición adecuada, pero la verdad es que deberíamos siempre insistir y nunca dejar por alto la función de la cara. En la cara se deben observar, obviamente, la presencia de los labios íntegros, tratar de introducir un poquito más la onda del ultrasonido para poder descubrir la presencia de un paladar íntegro, es muy importante. La evaluación de las fosas nasales, pero también de los cornetes, porque a veces los cornetes pueden estar obstruidos y los cornetes se evalúan esperando a que el feto haga movimientos respiratorios y nosotros podemos ver cómo con palabras claras, cómo se alumbra esa zona a través del movimiento si aplicamos el color Doppler a nivel de los cornetes y cómo podemos ver cuando el bebé inspira y cuando el bebé expira, cómo el líquido baja y sube a través de los colores azul y rojo. Y obviamente la evaluación de los cristalinos, las orejas del feto, esas son, yo creo que las partes básicas a evaluar en la cara fetal. Nunca debemos dejar pasar por alto ver que los cristalinos estén íntegros, que tengan esa ecogenicidad en la circunferencia del cristalino y que el centro del cristalino sea completamente oscuro, es decir, ecolúcido totalmente, para que estemos seguros, una, de que el bebé tiene sus ojos y que los cristalinos pues estén sanos. Las orejas a veces es un poquito difícil de evaluar, pero bueno, tenemos todo el embarazo para aquellos que tenemos a la paciente los 9 meses para descubrir que las orejitas estén sanas. De repente, doctor, siempre de las preocupaciones que suelen externarnos las mamás, pues siempre son las preguntas de ¿está completito? ¿No le falta nada? Yo creo que ellos, los pacientes, hacen mucho énfasis en la cara, como bien lo comentó la doctora Miriam. Pero bueno, una parte muy importante es la estructura, forma y función del corazón, que a veces, a lo mejor quienes no tenemos toda la expertise, basta con que ponemos el transductor, lo oímos que late y ya pareciera que listo, está bien, pero no debe ser así. ¿Qué tips nos daría a los que no tenemos tanta experiencia en qué no debo de dejar de hacer para evaluar bien ese corazón? Básicamente, el doctor Jagger, ustedes todos lo conocemos, nos describió al principio que deberíamos hacer la evaluación de las 4 cámaras y de los 3 vasos. Sin embargo, en la medida que pues, se ha ido avanzando en el conocimiento y que la tecnología ha avanzado y que hemos ido pudiendo ver más detalles del corazón, nosotros hemos siendo exigidos cada vez más para poder hacer una evaluación más estricta en el tamizaje del corazón. Como pueden ver, antes decíamos, bueno, basta con que veas un corazón de 4 cámaras.
para que sea la evaluación del cuatro cámaras estricto, es muy importante que se vean dos costillas, una arriba, otra abajo, o una del lado de cada lado del tórax, para que podamos decir que estamos ante un corte axial estricto. Eso es muy importante para hacer un cuatro cámaras estricto. Sin embargo, en la medida que vamos hacia arriba, dirigiéndonos pues, hacia a los tractos de salida, hacia los grandes vasos del corazón, a veces tenemos que hacer movimientos oblicuos para identificar algunas estructuras. Como podemos ver en esta imagen, en el tema del corazón en cuatro cámaras, la imagen que está hasta abajo, ya nos dicen que no es suficiente la evaluación solo de las cuatro cámaras, sino que también una vez que evaluamos las cuatro cámaras debemos evaluar esta estructura que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y el tracto de salida del ventrículo izquierdo, por debajo de la válvula, están una de las patologías que más frecuentemente presenta el corazón y que menos frecuentemente diagnosticamos. Es un pequeño agujerito ahí, debajo de la válvula, que da lugar a una de las malformaciones del corazón, que es la tetralogía de Fallot. El septo interventricular en el ser humano es la estructura que mayormente tiene defectos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la evaluación de cuatro cámaras, utilizando el 2D, la aplicación del color para ver si no se fuga color entre las paredes del septo y siendo muy, muy cuidadosos en evaluar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, como se ve en la imagen de hasta abajo, porque de no hacerlo podríamos obviar un sinnúmero de patologías que se llaman patologías conotroncales. Y como pueden ver en las imágenes de esta diapositiva, el primer corte que se sugiere hacer es el famoso corte de los tres vasos, ¿sí? Donde se ve pues, el ventrículo derecho, la válvula de la arteria pulmonar y la arteria pulmonar como tal. Em, lo que sigue es la arteria aorta y lo que sigue es la vena cava superior. Una de las máximas que he tenido la suerte de aprender con uno de los cardiólogos fetales más didácticos que hay en América Latina, que es el doctor Carlos García Guevara de Cuba, dice que cuando veamos un corte de tres vasos tráqueo o un corte de tres vasos en general, debemos preguntarnos cómo está la situación, la posición y el tamaño de estos vasos. La arteria pulmonar es la que primero, como podemos ver, la que primero emerge en el corte. La misma es la más larga y la más ancha, ¿sí? Si nosotros vemos que un primer vaso no es el primero que emerge, que no es el más largo, que no es el más ancho, entonces deberíamos estar preguntándonos si estamos ya ante una patología de los tres vasos. Sabemos que el segundo vaso que emerge y que está emergiendo hacia arriba, por eso es que vemos solo una ruedita y no vemos como el vaso alargado, es la arteria aorta y es el segundo en tamaño y el segundo que emerge. Y el vaso más pequeñito, como podemos ver, es la vena cava superior derecha. Si nosotros en este corte observáramos que la arteria aorta y la vena cava superior derecha están iguales de tamaño, o que la vena cava superior derecha supera en tamaño la aorta, entonces estaríamos también ante una patología. Entonces, solo con poder observar pequeños detalles de cada corte, podemos ir descubriendo patologías del desarrollo cardíaco fetal. Un poquito más hacia arriba, en el corte de los tres vasos, lo que se sigue viendo son las dos arterias que emergen de la arteria pulmonar, que son sus dos ramas arteriales. Y para tener como un tip para poder decir, bueno, yo quiero encontrarme con la arteria pulmonar derecha. Sabemos que la arteria pulmonar derecha es la que abraza la aorta. Siempre la vamos a encontrar por debajo de la aorta, abrazándola. Unos le dicen que es la cariñosa, como una manera de ayudarnos a encontrarla. Nunca debemos dejar pasar por alto la evaluación de las dos ramas de la arteria pulmonar. Y tampoco debemos dejar por alto un poquito más arriba en los cortes la evaluación del ductus arterioso. Este puede ser, como se ve en la imagen, recto, pero también hay variantes del ductus arterioso y debemos acostumbrarnos a valorarlo. El último corte que hay, en el corte de los tres vasos, como pueden ver, ya no es solo un corte de los tres vasos con tráquea, sino son cuatro cortes de los tres vasos, que son el corte de los arcos, tanto de la arteria pulmonar como de la aorta. Y ahí es de mucha utilidad, aparte de evaluar
lo que acabamos de decir, si la pulmonar es la primera, si a la derecha de la arteria pulmonar hay otro vaso para descartar la presencia de una cava superior izquierda persistente, si a la izquierda de la pulmonar está la aorta y de qué tamaño está, si es menor que la arteria pulmonar, y si la vena cava está en su lugar o está ausente cuando hay un vaso a la derecha de la arteria pulmonar. Yo quise mostrarles estas imágenes, que son imágenes mías, que son las que prácticamente realizo en mi práctica diaria. De derecha a izquierda, una de las cosas en el corte de 4 cámaras que nunca debemos dejar pasar por alto, perdón, es la evaluación de estos pequeños picos que se ven aquí en la aurícula izquierda. Nosotros sabemos que existe una enfermedad que se llama anomalía de conexión de las venas pulmonares. Y si un bebé tiene una anomalía en la conexión de las venas pulmonares, va a ser un bebé que si no fue diagnosticado al nacer no va a respirar y va a fallecer. Entonces, yo a esta imagen, ¿sí? Que se le ve como orejitas de gatito, le digo que es la batiseñal, por decirlo de una forma, para que todos la busquemos siempre. ¿Sí? Si nosotros no buscamos la presencia de las conexiones venosas en el corte de 4 cámaras, podríamos estar obviando una patología muy seria y podríamos tener en el nacimiento un bebé que pues, se va a asfixiar. Otro de los detalles que siempre debemos evaluar es la presencia de la aorta descendente. La aorta descendente debe estar enfrente de la vértebra, pero un poquito hacia la izquierda de la vértebra. Nunca debe estar enfrente. Y nosotros vemos que la arteria aorta descendente está directamente enfrente de la aorta. Esta posición de la aorta descendente se puede asociar con muchas patologías. Y otra cosa importante también, que si la aorta descendente, ¿sí? La vemos muy alejada de la aurícula izquierda, y observamos que pasa alguna estructura hipoecoica o que nosotros supongamos que es vascular entre la aorta descendente y la aurícula izquierda, deberíamos también poner pues una atención mayor a estas estructuras y buscar que las conexiones venosas pulmonares hacia la aurícula izquierda estén bien establecidas. Esto también lo podemos hacer con color. Cuando nosotros bajamos nuestros PRFs, podemos alumbrar, por decirlo de una forma, las venas pulmonares, y que es algo que normalmente no hacemos, pero si no pudimos encontrar estas conexiones con el 2D, podemos asistirnos para poderlas encontrar con el Doppler. En la imagen que les enseñé, la primera imagen del cuadro anterior, se veía el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ahí obviamente era una imagen gráfica. Sin embargo, para que nosotros podamos encontrarla, como se ve aquí, vemos el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y vemos cómo se forma como un pequeño embudo, que es el que decimos que es el corte de las 5 cámaras, pero lo que tenemos es las dos cámaras auriculares, las 2 cámaras ventriculares y el origen de la arteria aorta. Si bien este no es un video, pero nosotros podemos ver cuando la válvula de la arteria aorta aparece y desaparece. Ustedes saben que la válvula aórtica desaparece en el momento de la sístole ventricular. Si nosotros queremos ver y descartar patología subaórtica, debemos poner nuestra vista exactamente en este punto, ¿sí? Para descartar que hayan defectos de formación del septo interventricular por debajo de la válvula aórtica. Aquí les puse dos cortes del tracto de los 3 vasos. Este es un corte de 3 vasos con tráquea. La tráquea siempre debe estar a la izquierda perdón, a la derecha de los grandes vasos. Esta es la imagen de la tráquea, esta es la arteria pulmonar. Aquí podemos ver un ductus arterioso tortuoso, que es una variante normal del ductus arterioso. Y la aorta y la vena cava superior, que si bien la aorta es ligeramente mayor que la vena cava superior. Esta comparación jamás la debemos obviar. Este es el último corte, el corte de los arcos, en donde se ve también el arco pulmonar, el arco de la aorta, se ve aquí la tráquea, ya no se alcanza a ver la vena cava superior derecha, pero como este es un corte un poquito alto, podemos ver una cosa que se llama la vena innominada. La vena innominada es el afluente, es uno de los 2 afluentes
de la vena cava superior derecha. Entonces es bastante posible este cruce venoarterial poderlo encontrar, y si lo vemos en las características que estamos acostumbrados a verlo, del tamaño, de la forma, del flujo, de la dirección del flujo que tiene, también esta imagen nos puede ayudar a asegurarnos de que no tenemos conexiones venosas anómalas en esta zona del corazón. Nos podemos también asistir del Doppler. Una recomendación muy importante cuando hacemos Doppler es que no modifiquemos la posición de los colores. Siempre hacia arriba debe ser rojo y siempre hacia. Este es un corte de los arcos de los vasos, de los grandes vasos, la arteria pulmonar y la aorta siempre deben tener color hacia arriba rojo. El color nunca debe ser diferente. Si nosotros vemos en alguno de los dos vasos color azul, entonces esta es una alerta para detectar una anomalía de la dirección o de la función en la que está ocurriendo la circulación. Entonces, este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Hago mucho hincapié en este corte porque es uno de los que más se nos olvida, doctores. Y bueno, debemos tratar de verlo siempre en 2D y con color y asegurarnos que el tracto de salida del ventrículo izquierdo esté siempre limpio. Bueno, aquí hay obviamente mucho que decir, pero bueno, yo creo que con eso pues, más o menos cumplimos un poquito de lo que deberíamos ver en la evaluación del corazón. Existen también los cortes longitudinales, vale mucho la pena hacerlos. La Escuela de Cuba dice que nunca debes dejar de ver un corte que se llama el eje corto de los ventrículos, porque ahí puedes hacer diagnóstico de muchísimas. El eje largo del tracto de salida del ventrículo derecho, que en ese se puede ver muy claramente la válvula aórtica de frente y podemos ver si existen defectos subaórticos en ese corte. También podemos ver el tamaño de la arteria pulmonar, que juntas la arteria aórtica y la arteria pulmonar con sus tamaños, posiciones y flujos correctos, pues nos ayudan a descartar muchas de las patologías. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Me queda claro que sí, sí es un área muy interesante, definitivamente. Bueno, hablar del corazón bastante extenso, creo que es lo básico, lo que nos ha mencionado ahorita el doctor, pero aparte también, bueno, sabemos que todo el ultrasonido es bastante extenso. Cuando nosotros evaluamos el abdomen, ¿cuáles serían nuestros marcadores específicos para poder medir adecuadamente la circunferencia abdominal? Porque digo, muchas veces lo hacemos como en forma, no sabemos exactamente si lo estamos haciendo o no. Bien. Entonces, ¿cuál es realmente? Ujú. Bueno, yo creo que es muy importante en los cortes axiales, tanto de tórax como de abdomen, y al nivel del abdomen alto, que es donde evaluamos el abdomen para el peso fetal. Es muy importante nunca tener más que una costilla de cada lado, y con eso creo que tenemos un buen principio. Tenemos dos costillas arriba, tres costillas abajo, entonces estamos haciendo cortes oblicuos y vamos a hacer una medición incorrecta de la circunferencia. Debemos tener claramente la posición de las dos costillas para decir que estamos en un corte axial estricto. Y en eso yo creo que sí es muy importante que nos exijamos tener cortes estrictos para que nuestras mediciones sean exactas. A partir de una de las vértebras que nosotros tenemos entre las dos costillas, hacia adelante, hacia la parte ventral, lo primero que debemos encontrar es la aorta descendente un poquito a la izquierda de la vértebra. Como dijimos, una aorta descendente enfrente o a la derecha de una vértebra es signo de muchas patologías, incluso de algunas posiciones anormales o alteraciones de la formación de la aorta. Entonces es muy importante siempre ver que nuestra aorta descendente esté a la izquierda de la vértebra. Debemos también encontrar, obviamente, casi todos buscamos el estómago. Algunas veces el estómago está vacío y no sabemos qué hacer. Entonces nos debemos asistir de otros marcadores. Otro de los marcadores que es también muy fácil de encontrar es la vena umbilical. Sabemos que la vena umbilical entra por la porción ventral del feto, se dirige hacia atrás
y hace una curva hacia la derecha. Nosotros debemos observar la presencia de la derecha, porque esa curva de la derecha nos da dos cosas. Una, la posibilidad de encontrar el ductus venoso, cuando debemos medir a esta gestacional, o tenemos, por ejemplo, un feto que tiene sospecha de retraso en el crecimiento, encontrar la posición adecuada de esta vena y la emergencia del ductus venoso nos sirve mucho. Y sabemos que esta vena pues tiene conexiones con venas hepáticas hacia la derecha y que se dirige al hígado. Alrededor de esta curva, un poquito hacia abajo, un poquito más abajo de la posición habitual donde medimos el diámetro, la circunferencia abdominal, deberíamos poder encontrar la vesícula biliar. En la mayoría de los fetos está presente. Nunca debe verse la vesícula biliar del lado izquierdo de la vena umbilical, porque en ese caso entonces estaríamos con un feto que está teniendo una posición inadecuada de sus órganos. Entonces, si podemos encontrar eh, la arteria aorta descendente, el estómago, podemos encontrar la vena umbilical que se dirige a la derecha o hacia la posición del hígado. También vamos a encontrar la vena cava inferior. Entonces, si se nos dificulta un poquito encontrar estos vasos, con el 2D podemos asistirnos también del Doppler color y pues nos van a aparecer con mucho más facilidad. Si hacemos esto, siempre vamos a tener una medición de la circunferencia abdominal lo más cercana posible a la realidad. Muy bien, doctor. Nos preguntan quienes nos están viendo que, que además aprovecho para invitarlos a que hagan sus preguntas para el maestro Cristóbal. Que nos hacen la pregunta, ¿qué tanto debo de alarmarme y qué tanto debo de informarle a una paciente cuando me reportan que en el ultrasonido o que uno encuentra en el ultrasonido dos vasos en lugar de tres en el cordón umbilical? Dice doctor que esto es una de las cosas que también se pasan por alto en la evaluación del feto. Es muy importante, primero que nada, buscar la inserción del cordón umbilical, que sabemos que pues ahí podemos encontrar patología, el famoso falocele, que se encuentra muy relacionado con alteraciones cromosómicas. Pero si bien encontramos que esta inserción del cordón es normal, debemos buscar la emergencia de las arterias umbilicales. Las umbilicales nacen de las arterias ilíacas internas en el feto y pasan a los laditos de la vejiga fetal. Siempre que queremos buscar nosotros las arterias umbilicales, buscamos la vejiga del feto en un corte axial y podemos utilizar como de manera asistida el color Doppler para poderlas encontrar. El primer trimestre en pacientes que son un poquito, que tienen un índice de masa corporal aumentado, es un poco más difícil poder ver las arterias umbilicales, pero el segundo trimestre ya debería verse siempre las dos arterias umbilicales. Y esto es algo que no debemos pasar por alto. Las arterias umbilicales como defecto único, una vez que la encontramos como defecto único y hacemos un rastreo concienzudo de ese efecto y no encontramos ninguna otra anomalía, casi siempre pues va a ser un defecto único y no va a estar relacionado con alteraciones cromosómicas. Sin embargo, si la arteria umbilical única se acompaña de alguna otra anomalía, que en las series están reportadas con más frecuencia las anomalías renales, el sistema nervioso central y las cardiovasculares, debemos ir y enfocar nuestra atención en estas tres zonas del feto y descartar que haya una alteración en ese. Si podemos descartar y tener la certeza que no encontramos alteraciones, pues la posibilidad de que ese feto esté afectado por una cromosomopatía es muy bajita. Si además este bebé ya fue analizado en el primer trimestre y tuvo un estudio de marcadores cromosómicos del primer trimestre normal, pues debemos quedarnos tranquilos. Lo que sí es muy importante es que a pesar de que nosotros hagamos un tamizaje cardíaco y nuestro tamizaje cardíaco haya salido normal, este bebé con arteria umbilical única es candidato a una evaluación por un cardiólogo fetal per se, tanto en la época fetal como en la época de recién nacido. Debe ser evaluado ese corazoncito, tanto en el periodo fetal como en el periodo de recién nacido. Muy importante. Y otra cosa que no debemos olvidar, ante un feto con arteria umbilical única
sin otro tipo de alteraciones estructurales y que no tenga sospecha de cromosomopatía, que los fetos que tienen arteria umbilical única pueden desarrollar retraso en el crecimiento intrauterino, es bastante frecuente, y pues también son fetos que pueden presentar óbito o ser fetos que al nacimiento fallezcan, cuando no se hizo una detección adecuada de otras anomalías. De ahí que solo decir, bueno, sí, voy a ver las dos arterias y ya, pues yo creo que tienen muchas repercusiones en la población y asegurarnos de que están presentes, pues nos da mucha tranquilidad. Sí, doctor. Eh, bueno, ya nos habló un poquito ahí en abdomen. Por ejemplo, al revisar abdomen, ¿cuáles serían, por ejemplo, los cortes que haríamos de preferencia para poder revisar los riñones y la pelvis renal y ver que estén bien o ver si tenemos alguna alteración? Dice doctora que los riñones, si nuestro feto está con un dorso anterior, son muy fáciles de ver. Y el corte que se recomienda hacer es un corte axial, es decir, vamos más o menos haciendo lo mismo que hacíamos en el tórax, en el abdomen, y bajamos un poquito del abdomen, y ahí nos vamos a encontrar con las pelvis renales. Básicamente lo que nos dice que los riñones están presentes son las pelvis renales. Y no estamos obligados a medirlas si no consideramos que parecieran estar anchas, que su diámetro va más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. Si no tenemos el hábito de ver las pelvis renales, pues yo siempre recomiendo que siempre se midan. Sabemos que a esta edad gestacional no debe ser el diámetro de las pelvis renales mayor de 4,5 milímetros, y que si sobrepasan esta medida, pues debe tener un foco de atención. Algunas veces tenemos, sobre todo en fetos masculinos, una de las dos pelvis renales sobrepasa la medida y es bastante frecuente que sea una variante anatómica. Tampoco debemos alarmar a la paciente cuando encuentra de medir 4,5, mida 5 o 5,5, esa pelvis renal, sobre todo en varones. Y ahí la recomendación es que si, bueno, pudimos verlas en un corte axial porque el feto estaba con dorso anterior y se nos facilitó mucho verlos, pues qué bueno, pero a veces el feto está con dorso posterior o está con dorso a la izquierda o a la derecha y la misma columna solo nos permite ver uno de los riñones. Ahí lo que debemos hacer es tratar de hacer un corte coronal, es decir, que pasemos la onda de sonido a través de los dos riñones, como cortando por la espalda al bebé de manera coronal. Y en un corte así podríamos ser capaces de encontrar los dos riñones. Y en el caso de no poderlo lograr, buscamos la arteria aorta en un corte longitudinal y sabemos que la arteria aorta pues da dos ramas renales y sonamos la arteria aorta, utilizamos nuestro Doppler y con que de momento podamos observar la presencia de las dos arterias renales, pues eso nos debería tranquilizar de que los riñones están presentes, aunque no los veamos por la posición en la que se encuentra el feto. Siempre que me pasa a mí, pues dejo una pequeña nota ahí en el expediente de mi paciente de que vi solo las arterias, que vi solo el riñón y que es algo que deberíamos poder encontrar en futuras exploraciones, porque el bebé a lo largo de los 9 meses pues, presenta muchas posiciones. Más o menos así es como deberíamos poder encontrar los riñones y poderlos observar. Doctor, muy frecuentemente nos preguntan, y yo creo que en más de alguna ocasión hemos escuchado a las pacientes externar su preocupación respecto de la placenta, que si le dijeron que estaba insertada inadecuadamente, que si ya está calcificada, que si está calcificando antes de tiempo. Inclusive ellos llegan a hacer muchos de los argumentos de las cesáreas innecesarias. Sin embargo, desde un enfoque del colega, ¿qué me podrías decir respecto de, no olvides, doctor Navarrete, como ginecólogo normal, sin nada de especialidad en el tema, debas de hacer para que no asustemos a las pacientes inadecuadamente respecto de la famosa placenta? La placenta yo creo que es de lo que más olvidamos evaluar. A veces yo he visto que ni siquiera la ven
¿no? Y pues damos por sentado que la placenta está bien, incluso en pacientes primigestas. Pueden haber pacientes primigestas que tienen antecedentes de una polipectomía de 2 legrados, y esos son razones suficientes para que la placenta se complique y que tenga una anomalía en su inserción. Es muy importante siempre investigar los antecedentes pétricos de la paciente, si tuvo cortos, tuvo legrados, qué procedimiento utilizaron, abortó, si tuvo cirugías a través de la histeroscopía, en donde lesionaron el endometrio. Entonces ahí podemos nosotros, para empezar, tener la capacidad de poner nuestro ojo avisor en la placenta. Y bueno, lo que hay que hacer siempre cuando tenemos una duda, sobre todo si creemos que la placenta es una placenta que está en una posición anómala previa o de inserción baja, es preparar a la paciente. Siempre hay que evaluar a la paciente, y ustedes se van a dar cuenta que no es lo mismo ver a una paciente preparada con la vejiga llena que con la vejiga vacía. La vejiga vacía, la placenta siempre va a aparentar estar muy abajo, pero la vejiga nos va a dar una ventana muy clara para su evaluación. Y pues lo que debemos evaluar de la placenta, primero que nada su inserción. Vemos que menos de 2 centímetros del borde placentario ya se considera una placenta previa, y pues debemos tomar todas las precauciones. No todas las placentas previas son placentas secretas o percretas, pues a veces una placenta previa puede comportarse en el parto o en la cesárea como una normal. A veces tenemos que atravesar la placenta previa en la cesárea para poder extraer al bebé, y no pasa nada si no tiene una anomalía de su inserción. Y pues hay muchos detalles que debemos observar. Por ejemplo, el grosor del miometrio. Ahí a veces nos confundimos mucho y no sabemos cómo medirlo. Y para eso yo creo que es muy bueno, pues, yo recomendaría un taller para quienes no tienen mucha experiencia haciéndolo. A mí, hasta estas alturas, a veces me da dudas y tengo que consultar a los expertos ciertas imágenes de la placenta. Entonces, el grosor miometrial es un signo. Menos de 1 milímetro puede ser un signo de atletismo. La ecogenicidad que está después del miometrio es muy importante de evaluar. Y además de esa ecogenicidad, hay una zona hipoecoica. Esa zona hipoecoica, que la podemos ver tanto en cortes longitudinales como axiales, es modificable con la presión de nuestro transductor. Si esa zona hipoecoica nosotros comprimimos la placenta con nuestro transductor, desaparece, es un buen signo de una buena inserción placentaria. Las sospechas también de atletismo placentario se pueden dar cuando existe una cantidad significativa de lagos venosos. Puede ser también sospecha de acretismo placentario. Y bueno, al final de todo, como pueden ver, todo esto que les acabo de comentar es hacer un ultrasonido para ver la placenta solo con 2D. Podemos obtener todos estos detalles sin necesidad de utilizar el Doppler. Y una vez que nosotros generamos nuestra duda suficiente, podemos ir con el Doppler, y bueno, el Doppler nos va a ayudar un poquito más, sobre todo en aquellas placentas que están pues, enfrente de la vejiga o en una posición muy cercana a la vejiga, para poder descubrir si existen vasos que la atraviesen. Por ahí hay un signo, no sé si lo han leído ustedes, el signo del carril de tren, donde se ven 2 arterias paralelas corriendo o recorriendo a nivel de la placenta y de la vejiga. Ese puede ser un buen signo para descubrir que existe un sacratismo placentario. Y básicamente, como les dije, siempre no olvidar los antecedentes de la paciente para que podamos nosotros ir como buscando intencionalmente la posibilidad de esta patología. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Ya estamos muy cercanos al cierre de esta extraordinaria charla, doctor. Y lo que reviso un par de preguntas que nos están haciendo. No sé si la doctora Miriam tendrá algún comentario para ir haciendo ya el cierre o alguna pregunta final. Sí, yo tengo una pregunta final, doctor. Tengo por ahí alguna duda. Hace rato cuando mencionamos lo de la revisión de la cara en el bebé en el segundo trimestre, por ejemplo, si nosotros ya tenemos un primer trimestre en el que supuestamente se descarta cromosomopatía, ¿qué importancia tendría si
por ahí me mencionan que no encuentran hueso nasal en el segundo trimestre. Yo creo que el mejor marcador para detección de cromosomopatías en el segundo trimestre es una excelente pregunta y hemos dejado de lado ese tema. Es la evaluación del perfil fetal a esta edad gestacional. Entonces, hay muchas formas de evaluar el hueso, pero una forma muy sencilla es evaluarlo en el perfil. Nosotros en el perfil lo medimos a todo lo largo del hueso y esta medida la comparamos con el grosor de la grasita retronasal. Si la grasita retronasal es mayor que la longitud del hueso nasal, esto representa una sospecha de hipoplasia del hueso nasal, aunque esté presente, pero si está más cortito, nosotros deberíamos empezar a sospechar. De ahí, pues deberíamos irnos a un corte axial del cráneo para medir el grosor de la piel de la nuca. Y con estos dos elementos, pues tendríamos una fuerte duda razonable de si el bebé está cursando con una patología. Entonces hay dos cosas, la ausencia total del hueso y la hipoplasia del hueso. La hipoplasia del hueso se evalúa con esta forma de medición. Ok, gracias. Sí, Ahí, tenía esa. perdón, ahí también, en ese corte, podríamos también aprovechar cuando tenemos el bebé con su cara hacia arriba, ¿sí? Que en esa posición es un poco difícil medir el diámetro biparietal, yo creo que a todos nos ha pasado. Sin embargo, cuando tenemos el bebé con la cara hacia arriba, donde pudimos ver el hueso nasal, podríamos aprovechar también para observar la parte que está en el centro del cerebro, que es el cabo del septum, el cuerpo calloso, la arteria pericallosa, y esas estructuras pues, también nos dan mucha información sobre la salud del sistema nervioso. En ese Muy mismo bien. corte donde vemos el perfil fetal. Dos preguntas. La primera de ella tiene que ver con ¿hasta cuándo debo de preocuparme en el segundo trimestre de que no haya cantidad suficiente de líquido amniótico? Nos hacen una pregunta. Y otra, nos preguntan hasta cuándo se considera una cisterna magna como diferencia anatómica normal. Sí, bueno, la evaluación del líquido amniótico puede ser de dos formas. La clásica, que es la famosa de los cuatro cuadrantes, o la de la evaluación de ventana única. Sabemos que en los cuatro cuadrantes el nivel apropiado de líquido amniótico varía entre 5 y 8 hasta 23 centímetros. Y pues hay mucha literatura que dice 5, hay literatura que dice 8, pero para, para tamizaje yo creo que lo mejor es el tema de cuatro cuadrantes. En lo personal a mí no me gusta hacer ventana única porque creo que me deja mucha información del resto del líquido que contiene el feto para evaluar. No sé si eso contestaría la pregunta. Sí, nos hacen también la pregunta de Mira, una hernia diafragmática obligadamente debe ser detectada de manera antenatal o puede ser solo hasta que el nacimiento sea detectada. Sí, creo que también estaba la pregunta de la cisterna magna, ¿no, doctor? Sí, sí, sí. Con respecto a la cisterna magna, comentamos a la hora de hablar de la evaluación neurosonográfica que debe medir 10 milímetros. Esa es la medida máxima entre 3 y 10 milímetros. Y arriba de 10 milímetros existen variantes anatómicas que se consideran 12 milímetros, sobre todo en aquellos fetos que están en posición pélvica. Se cree que por la misma posición la cisterna magna aumenta un poquito en milímetros y aquellas cisternas magnas que son de 12 milímetros a 10 milímetros se pueden considerar como variantes anatómicas. Arriba de 13 a 15 milímetros se considera una cisterna magna moderada. Más de 15 a 18 milímetros se considera que ya existe una patología establecida y pues habría que hacer en esos pacientes investigación. Lo idóneo en el sistema nervioso central es que llegadas más o menos las 32 semanas de embarazo, habría que hacer una evaluación del feto con una resonancia magnética. Si ya encontramos una patología en cualquiera de los cortes básicos del cerebro. Y con respecto de la otra pregunta de
la hernia diafragmática, yo creo que sí estamos obligados todos los que hacemos ultrasonido a hacer la detección oportuna, porque pues yo creo que son imágenes gruesas las que se presentan en estas alteraciones. Ya todos sabemos que en estas hernias, ya sean derechas o izquierdas, pues van a haber órganos abdominales en el tórax fetal. El corazón se va a ver desplazado hacia un lado o hacia otro, dependiendo de qué tipo de lesión exista. Y pues podemos encontrar hígado, podemos encontrar estómago, como decía, dependiendo de qué lado del diafragma se haya visto afectado. Y sí estamos obligados a hacer la detección, porque esto le va a permitir a la madre y al feto pues tener el nacimiento del niño en un centro de alta complejidad, donde el niño nazca con pues, todas las atenciones que se requieren para el momento y pueda ser debidamente, y no se nos mueran esos bebés. Yo creo que de las máximas en la detección es lograr que aquellos fetos que van a tener problemas en su nacimiento, la madre se convierta en una ambulancia lenta, no en una ambulancia rápida, como suele suceder en los lugares en donde la provincia trabajamos, que nacen niños sin diagnóstico prenatal y todo el mundo tiene que correr. Yo creo que de las máximas del diagnóstico prenatal para nosotros debe ser precisamente eso, hacer las detecciones oportunas y preparar a la madre y al niño para un nacimiento en un lugar apropiado. Muy bien, pues doctor Cristóbal, la verdad, yo quiero agradecerle que nos haya permitido un poquito de esta extraordinaria charla que nos deja un buen sabor de boca y un deseo de seguir capacitándonos más. Doctora Miriam Jiménez, de verdad, muchísimas gracias también por habernos acompañado. Extiéndale, por favor, la gratitud a sus miembros de su colegio. Y pues, si ustedes nos permiten, seguiremos con estas estrategias para que poco a poquito, como región, nos vayamos fortaleciendo todo el tiempo. No sé Claro, si quiera algún comentario de cierre, doctora Miriam y doctor Cristóbal posterior. pues muchas gracias por la invitación, doctor. Realmente yo creo que esto sería muy bonito que sigamos como colegios interactuando, porque pues esto nos hace crecer a todos, ¿no? La enseñanza siempre es bueno seguir aprendiendo. En nuestra profesión definitivamente nunca terminamos de aprender. Es Muchas correcto. gracias, doctor Cristóbal, por la aportación. Realmente ha sido muy interesante la plática, muy educativa, creo, bastante dinámica. Y, muchas gracias a los dos y gracias por permitirme estar participando en sus colegios. La verdad que es muy emocionante para mí. Les dije poder tener este tipo de sesiones en donde pues, permeamos a través de los compañeros, de los socios de los colegios. Y yo creo que lo importante es dejar el estímulo para que todos pues, tengamos al menos un nivel básico de conocimientos y que podamos ofrecer a nuestros pacientes calidad en la atención. Nuestros estados, que estamos más al sur de la República, han sido olvidados porque nosotros, los que los representamos como médicos, no hemos alzado la voz para decir que aquí estamos y que queremos pues, hacer las cosas mejor, que sí hacemos las cosas bien, que nos estamos preparando, que estamos interesados en el conocimiento. Y hablando específicamente del ultrasonido como una de las grandes cosas que hacemos en la realidad, no es necesario seas un médico fetal para que puedas decir, yo practico un ultrasonido más o menos de buena calidad, que me deja tranquilo, que cuando me voy a dormir estoy tranquilo, que le evalué adecuadamente las arterias a ese bebé y que le dije a la madre que no se preocupara porque su flujometría es normal, sobre todo cuando viene y doctor, mi bebé no se mueve, ¿qué hago? ¿Verdad? Antes cuando no sabíamos hacer flujometría, pues tampoco sabíamos qué decirles a los pacientes y casi les decíamos, agárrese la pancita y que se le mueva el bebé. Pero ahora les podemos dar la tranquilidad de decir, el bebé está bien oxigenado, el bebé está creciendo bien, y sabemos que estamos haciendo pues, evaluaciones de buena calidad. Yo creo que más que otra cosa, nuestra tranquilidad y la tranquilidad de las pacientes deben ir por delante y esa debe ser la razón de retroalimentarnos y prepararnos.
Así es, pues muchas gracias a todos que nos hayan escuchado. Nos vemos hasta una próxima sesión y que tengan todos muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Gracias.